Bueno chicos, estamos empezando nuevamente. Vamos con las condiciones del emprendimiento, la parte de edición, costo y formalización del emprendimiento. Aquí nos ponemos un poquito más serios, ¿ya? Aquí nos vamos a poner un poquito más serios. ¿En qué sentido? Que todo lo anterior fue en base a conceptualizar el emprendimiento y qué cosas tenía que hacer y las fases que debería tener para conceptualizar tu emprendimiento. Es decir, qué parte yo tenía que hacer, qué actitud yo tenía que tener y cómo debería ser el proceso de creación o de conceptualización del producto que yo quería vender. Pero ahora viene ya la visión un poco más técnica y un análisis, digámoslo, de cómo queremos que nuestro producto se vea y cómo nos vamos a formalizar y relacionarlo con un poco más a la parte de los costos y los precios, ¿ya? Por ese lado vamos. Y lo primero que tenemos que ver para todas estas cuestiones es ver el FODA. En algunas partes aparece como DAFO. Si es que ustedes lo quieren ver, se le dice la matriz o la cuadrícula, los 4 cuadrantes del FODA, que básicamente es la sigla del acrónico. Donde dice fuerza, que es fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. Esas son esas 4, no es más que eso. ¿Cuál es la idea? Tener un pequeño análisis con respecto a esto. ¿En qué sentido? ¿Ya? En el sentido de que el FODA, como dice ahí, ¿qué es un análisis FODA y por qué debería usted usar uno? Como dice ahí, un análisis FODA es la guía para identificar lo positivo y lo negativo dentro de una organización o dentro de mi emprendimiento. Para ese lado está enfocado, en donde yo pueda definir qué fortalezas o fuerzas y qué oportunidades tengo con respecto a mi producto y cómo lo voy a plantear y qué debilidades y qué amenazas tengo. Cosa de yo perfectamente poder analizar esto sin ningún inconveniente. Ahí dice, un análisis FODA le guiará para identificar lo positivo y lo negativo dentro de una organización. Puede ser, insisto, una organización de una persona como de muchas. Debilidades, fuerzas y debilidades, y fuera de ellas, en el entorno externo, oportunidades y amenazas. ¿Ya? Desarrollar una conciencia completa de su situación puede, no es decir, de su situación, puede ayudar tanto a la aplicación estratégica como a la toma de decisiones. Por ese lado va, ¿ya? ¿Cómo creamos el análisis? Primero hay que designar un líder o facilitador de grupo. Acá, ojo, esto es cuando vamos a trabajar con más de una persona. Cuando no hay, simplemente el que está haciendo el FODA, que es el único, debería ser el único integrante, él tiene que tratar de vislumbrar y en ocasiones apoyarse con gente que vea este proyecto o este emprendimiento desde fuera, ¿ya? No necesariamente solo, no necesariamente en grupo, se puede hacer solo, pero tratando de tener el apoyo, cuestión de tener otra visión desde el punto de vista externo, ¿ya? Y que nos ayude a ver cosas que, si nosotros vamos a ser los emprendedores, nos ayude a ver de manera con un foco, con un prisma distinto, cosa de darle un enfoque distinto y poder, ¿cómo se llama esto? Considerar, ¿ya? Poder considerar cosas que a lo mejor no estamos viendo buenas a primeras, pero la otra persona sí. Hay que registrar las actividades, como dice ahí, designar un registrador de la información para respaldar al líder del grupo, si el grupo es amplio. ¿Entiendes? Si hay muchas personas, alguien tiene que haberlo. En el caso de que sea reducido puede ser el mismo, y en el caso de que sea solo, está obligado, tiene que ser el mismo. Introducir el método FODA y su propósito en la organización, es decir, que tengan claro para qué se está haciendo. No estamos diciendo aquí culpando a nadie ni buscando responsables. Aquí se está buscando una manera de crecer en donde podamos detectar nuestras fortalezas y oportunidades para potenciarlas y detectar nuestras debilidades y amenazas para reducirlas. Ese es todo el tema. Permitir que todos los participantes se presenten a sí mismos, o sea, ellos sean capaces de mostrar sus debilidades, sus oportunidades, sus amenazas y sus debilidades, ¿ya? Ellos tienen fortaleza, oportunidad, debilidad y amenaza de cada uno y en su puesto de trabajo para ver cómo poder cómo poder verlo desde fuera y detectar o hacer ver posibles FODA para cada uno, es decir, que cada uno vaya presentando esa cosas de poder tener claro o poder vislumbrar después al momento de abstraernos y ver el panorama de una manera mucho más global, tener claro cuáles son y cómo se apoyan entre ellos y van entre ellos como grupo supliendo sus amenazas y debilidades y cómo van potenciando sus fortalezas y oportunidades. Para ese lado va. ¿Ya? ¿Cómo crear un análisis FODA? Hacer que cada grupo designe un registrador de información, diríjales a crear el análisis de información, ¿cierto? Y hay que dirigir puntualmente a
como que a generar y focalizar que van a quedar un análisis FODA. Esa es la idea. Reorganizar el grupo en el momento en el momento acordado para compartir los resultados. Es decir, ¿cuál es la gracia? Una vez que tenemos todos, insisto, ¿cierto? Para más de un grupo, cuando hay más de muchas personas y queremos acotarlo, se puede trabajar de esta manera. Después dice discutir y registrar los resultados, en donde se van a comparar a modo de plenario, ¿ya? Y preparar un resumen escrito del análisis FODA para proporcionar a los participantes, cosa que todos los que participaron tengan claro qué fue lo que se hizo. ¿Se entiende? Insisto, en donde nosotros qué es lo que tenemos que hacer y tenemos que vislumbrar a buscar cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras oportunidades, cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras amenazas, en donde se están separados, como decía, en ambientes, ¿ya? Para ¿cuándo se utiliza un análisis FODA? Para explorar posibilidades en problemas, es decir, cuando tenemos un problema y queremos resolverlo, cuáles son las alternativas que tenemos para tomar decisiones, una iniciativa. Queremos emprender algo, vamos a hacer un FODA para ver cuáles son las amenazas y, ojo, amenazas y oportunidades son externas, fortalezas y debilidades son internas. A eso se refiere. Determinar dónde es posible hacer cambios y ajustar y refinar los planes a corto plazo o a mediano plazo. Ya, cuestión de poder proyectar con el tiempo suficiente. Dice, ¿cuáles son los elementos de un análisis FODA? Y ahí dice, los factores internos, fuerza o fortaleza y debilidad. En donde la fortaleza, por ejemplo, dentro de esos ámbitos y dentro del ámbito interno de la organización, del emprendimiento, de la empresa, nosotros tenemos los recursos humanos, los recursos físicos, financieros, actividades y procesos y experiencias previas. Todas esas pueden ser tanto fortalezas como debilidades. Así que hay que tenerlo bien claro, porque yo puede ser que, por ejemplo, mis recursos físicos sean una debilidad, pero mi recurso humano es una fortaleza. Y voy supliendo uno con otro. La idea sería que hubieran casi nada de debilidad y hubieran puras fortalezas, pero ahí es donde uno tiende a flaquear un poco. No siempre podemos tenerlo todo y llegar a ese punto de no tener casi ninguna debilidad, es muy difícil. Factores externos, las oportunidades y las amenazas, porque las oportunidades son externas. Oportunidades y amenazas pueden ser tendencia futura, la economía, recursos financieros, demografía. En el caso actual podríamos agregarle situación política y económica del país y situaciones y estados de excepción como el que estamos viviendo, que podrían ser, en el cual se podría vislumbrar o prever alguna actividad a realizar, la cual podría servir para poder dejar un poco más claro, pero insisto, no es medio difícil proyectar ese tipo de cosas. Pero por ese lado nosotros tenemos que tener que esos factores a nosotros podrían funcionarnos de buena manera. Dice, ¿cuáles son los elementos de un análisis FODA? El entorno físico, la legislación y eventos locales, nacionales e internacionales, como por ejemplo lo que estamos viviendo ahora, en donde tenemos un entorno físico donde se va a desarrollar la activación, ¿cómo se llama el emprendimiento? Legislación, ¿qué legislación nos protege? ¿Qué legislación tenemos un poquito en contra que nos restrinja de alguna forma? ¿Ya? Solo eso. Y eventos locales, nacionales e internacionales, como estallido social, situación política de Estados Unidos, que tiene elevado el dólar muy alto, y si nosotros vemos un análisis con respecto a eso, las veces que ha subido el dólar, ha quedado a las en Chile y en Latinoamérica, ¿cierto? Así que hay que tener cuidado, nacionales e internacionales, la misma pandemia como internacional, locales, estallido social, tenemos de todo un poco, tenemos de todo un poco. ¿Cuál es la gracia? Esos son factores que afectan. ¿Y cómo lo construimos? Más o menos de esta forma. Ahí dice, utilícese para identificar los asuntos, problemas que usted intenta cambiar, establecer y reafirmar metas y crear un plan de acción. Ahí tenemos debilidades, fortalezas y en la parte de abajo amenazas y oportunidades, que son las de abajo son externas y las de arriba son internas. En donde, por ejemplo, debilidad, dice, aquellos factores internos que limitan la posibilidad de descarte, del rendimiento y las oportunidades. ¿A qué apela eso? Básicamente una debilidad que puede tener una empresa. Por ejemplo, que tengo un proveedor, una debilidad que tengo, por ejemplo, que mi capacidad de producción es poca. ¿Por qué? Porque no tengo todas las maquinarias que necesito para poder tener una capacidad de producción aceptable. Por ejemplo,
Pero una de las fortalezas que tengo es que mi equipo de trabajo es, ¿cómo se llama?, es comprometido y es capaz de esforzarse más de la cuenta y, ¿cómo se llama?, exceder los límites del compromiso, haciendo que se puedan suplir pedidos o ¿cómo se llama?, o servicios de los que estemos ofreciendo que estén más allá de lo, no de lo razonable, sino que más allá de lo exigible. ¿Ya? Son comprometidos, ahí tengo una fortaleza. Una amenaza, por ejemplo, es que mis productos dependen solamente de un proveedor y a lo mejor necesito tener más proveedores. Es una potencial amenaza en el sentido de que puede que mi proveedor termine quedándose sin stock, o el minuto en el que mi proveedor me falle, voy a fallar yo a mis clientes. ¿Se entiende? Y oportunidad es, por ejemplo, detectar que el producto que estoy ofreciendo con una, insisto, con una variación mínima, puedo abordar o puedo ganar un cliente potencial mucho más grande, sin ningún inconveniente, ¿ya? Un cliente potencial mucho más grande, sin ningún inconveniente, y tengo la oportunidad de hacerlo ocupando muy poco, aplicando una modificación muy baja en el costo, pero sí que tiene que ser bien analizada y bien pensada. Ahí tengo un ejemplo para cada uno. ¿Cuál es la idea? Listar la mayor cantidad posible que uno detecte de debilidades, de amenazas, de fortalezas y de oportunidades. Con eso yo ya puedo ver, en base a mis fortalezas, puedo ver qué puntos de acción puedo tener para afectar, para poder contrarrestar alguna, o idealmente todas, mis debilidades, o fortalecerlas por lo menos. Y en cuanto a mi amenaza, ver qué cosa hacer con esta amenaza, porque es completamente externa a mí, así que yo lo que tengo que hacer es poner todas las salvaguardas posibles en base a ese análisis de lo que yo tenga ahí y poder hacer acciones correctivas. Lo mismo para las oportunidades. Yo tengo oportunidades de hacerlo, ¿por qué no lo hago? ¿Lo voy a hacer? Ya, entonces, ¿qué acción voy a tomar para que esta oportunidad se concrete y deje de ser una oportunidad y pase a ser una realidad? ¿Se entiende? Así es como funciona nuestro análisis FODA. Es bastante simple, es bastante ordenado. Hay que tener muy claro, sí, qué partes son de cada uno. Esto es lo que es FODA, y aquí es donde vemos la parte del análisis y la visión que tenemos de nosotros como emprendimiento, como empresa, como negocio, como pequeña pyme. ¿Ya? Esa es la gracia que tiene nuestro análisis FODA. Costos dentro del emprendimiento, y aquí esta cuestión se pone un poquito escabrosa y un poquito espesa, más de lo que ya hemos visto. Más de lo que ya hemos visto. ¿En qué sentido? Cuando estamos hablando de costos de emprendimiento, tenemos que ver, como dice ahí, cuál es el objetivo del emprendimiento y qué debo considerar cuando hablamos de costo. ¿Por qué? Porque, como dice ahí, al momento de tener un emprendimiento o actividad independiente que genere ingresos, el objetivo es generar ingresos, o sea, ganar platita. Por ende, para lograr esto es importante identificar las ganancias que se están generando. El principal objetivo de un emprendimiento es la obtención de utilidades. Si esto no se lograse, estaría invirtiendo tiempo y cobrando lo mismo que cuesta producir dicho producto o servicio en otra parte. O sea, estoy cambiando plata por plata y no me está rindiendo. ¿Ya? Como dice ahí, en la parte de los costos, es por esto que en primera instancia se deben identificar cuáles son los tipos de costos que se tienen, considerando la mano de obra como un costo, considerando la movilización por parte del costo de mi servicio o producción, incluyo en el precio final el costo del envase, incluyo la colaboración, la colación o almuerzo cuando realizo un servicio en una jornada laboral. Ese tipo de preguntas uno siempre se las hace. Dice, al momento de poder identificar claramente todos los costos, es que es necesario controlar y buscar diferentes ideas y estrategias para proveer o con proveedores o alianzas con otros emprendedores del rubro, para que tanto los insumos como servicios puedan ser lo más baratos posible, siempre que la calidad dependiendo de la calidad que se desea tener. Uy, que me costó. Siempre que la calidad sea la calidad que se desea tener. O sea, lo primero que tengo que ver cuando estoy hablando de los costos es ver qué cosas entran, en qué gasto estoy teniendo, y ojo, y ver qué cosa es gasto y qué cosa es parte del servicio.
o qué cosa tengo que dejar fuera y dentro. Por eso abajo dice que es importante la rigurosidad y el orden en la separación de los costos con la ganancia. Porque a lo mejor yo considero los costos principales, pero por ejemplo no considero el costo asociado de desgaste de un material, no considero el costo asociado de insumo, porque el insumo es compartido con un montón de productos más, dígase la luz o el agua, ¿se entiende? Yo tengo que fraccionar, tengo que dejarlo lo suficientemente separado para poder abordar eso de buena manera. Como dice ahí, si se logran, como dice la niña ahí, si se logran identificar claramente los costos y tener un control sobre ellos, sin duda alguna se podrá tener claridad tanto en las ganancias que deseo obtener. Las ganancias corresponden a las ventas generada por los costos involucrados, es decir, ¿para qué? Para yo restar cuánto gasté y ver cuánto me quedó. Ese es el punto, ¿ya? Y aquí es donde tenemos tipos de costos: los costos fijos, los costos variables, los costos, tipos de costos fijos y tipos de costos variables, en donde los costos fijos, como dice, son todos los costos que no dependen de una cantidad de bien o servicio, ¿ya? O explicado de otra forma, son aquellos costos que permanecen constantes durante el periodo del tiempo determinado, sin importar el volumen de producción. Ejemplo, arriendo, los sueldos, préstamos, entre otros. Yo me voy a decir que el arriendo es el más claro, porque no importa cuánto yo produzca, el arriendo se va a pagar igual y en la misma cantidad. Esa es la diferencia. Como dice en el otro, los costos variables son aquellos costos que dependen de la cantidad de bienes o servicios producidos. Por ejemplo, tal como dice ahí, si voy a hacer pan, harina. Si voy a producir algo, vestido, cuánta tela. Si voy a mandar a hacer un trabajo y me voy a pagar por hora, la hora hombre, no es fijo, es variable porque estoy pagando por hora. La luz, el agua, son costos variables, no son costos fijos. ¿Hay que pagarlo todos los meses? Sí, pero no son fijos. En cambio, los sueldos sí son fijos. Esa es la diferencia. Y aquí es donde empieza tipos de costos fijos, los tipos de costos fijos. Arriendo local, costo mensual de local de venta, de producción, se arrienda, ¿cierto? Arriendo de bodega, costo mensual, también sigue siendo arriendo, esos costos fijos. Gasto de oficina, luz, agua, teléfono, eso si bien son costos fijos, son dentro de los fijos. Aquí vamos uno con dolo. Sí, tiene toda la razón. Esto si bien son costos fijos variables, porque el costo no es que sea el mismo, pero siempre se tiene que pagar. Tiene un aproximado del cual se proyecta, pero insisto, siguen siendo gastos fijos, pero habla sobre los costos de oficina, no los costos de producción. Por eso la luz también pasa en ocasiones con parte distinta a la costo de producción. Pago de préstamos son fijos porque son cuotas mensuales, y los sueldos porque son remuneraciones que se cancelan formalmente. En cambio, por el lado de las variables aparece considerado como mano de obra, lo que en algún lado podría ser ¿cómo se llama? Sueldo. El pago de mano de obra quiere decir porque son ¿cómo se llama? Son a trato, son a, ¿cómo se llama? Son por tiempo. Te voy a contratar por 2 horas, te voy a contratar por 3 horas. A ese tipo de cosas va. ¿Se entiende? Por eso se dice que se habla de la mano de obra. Abajo dice la HH o la hora hombre bruta del sueldo mínimo. Hoy en Chile está hablando del 2015, para que vean que es más o menos viejito es decir, no ha variado mucho en todo caso, están 240, ya nos da 1339 la hora hombre trabajada, ya. Así que con eso yo después calculo en base a cuántas horas trabajó, cuánto se le va a cancelar. Y también depende del trato, porque yo puedo decir, no cuánto tiempo, tanto rato, ya entonces serían a cuánto la hora, 1500, ya 1500, y le pago 1500 la hora. Ya, insumos. Los insumos, ¿cómo se llama? Insumos, los contemplados a la hora de producir, es decir, estamos hablando de qué cosas yo voy a ocupar para, o qué cosas voy a gastar, qué productos voy a necesitar para producir. Esos son costos variables porque todo depende de cuánto voy a producir. Yo sé que voy a tener que tener un stock mínimo y toda la cuestión, pero por ejemplo, si mi producción no es fija, y estos costos siempre van a ser variables. Yo no conozco empresas que produzcan fijo, siempre es lo mismo. Incluso las grandes empresas en ocasiones producen un día más y el otro día menos, o al revés, ¿ya? Costos del envase. Los costos del envase, ¿por qué están en los variables? Porque depende de cuántos envases vaya a comprar, porque es inherente a la producción, nuevamente. Y el transporte, como dice, los costos de movilización, de distribución del producto
como acceso a cliente. Es decir, dependiendo de cuánto yo produzca y cuánto transporte voy a necesitar y cuánto voy a pagar. Nuevamente, en base a la producción. Por eso esos costos son variables. ¿Ya? Después dice el costo total. Y aquí es donde empieza la cuestión. Porque es el costo total, va a ser igual al costo fijo más el costo variable. Ese es el costo total. ¿Ya? Ahí arriba aparece explicado, dice que son costos fijos y variables, todos juntos, para saberlo. Después de eso, tengo, por ejemplo, haciendo harina, haciendo pan, yo necesito que dentro de mi insumo va la harina, la levadura, agua, sal y gas. ¿Ya? Yo creo que me le faltó energía eléctrica, pero supongamos que vamos a hacer eso en el día. La mano de obra son 4 horas hombre, la hora hombre por día, por 2 horas hombre de producción más 2 horas de distribución. Perfecto. Entonces, el cartucho, es decir, el envase, o el cartucho del de pan, que es de papel, 20 pesos cada uno. En total, la producción del día son 100 panes amasados. ¿Ya? Si nos vamos directamente al desglose, tengo 8 kilos de harina, levadura 5 paquetes de los pequeños. ¿Ya? Ahí está barata la levadura. 5 paquetes. Sí, estamos más o menos haciendo las calabuitas chicas. Sí. Sal, 50 pesos, no va a ser más de sal. 20 tazas de agua. ¿Ya? Gas, no lo he colocado. Mano de obra, hora hombre, 1400. Y envase, 20 pesos. ¿Ya? La cantidad y el precio individual. Con eso obtuvimos. ¿Hoy no se alcanzó el costo total? Ah, no, lo saqué después. Ya. Y aquí es donde hacemos, por lo tanto, sacamos el costo variable, la harina más la levadura más la sal más todo eso. ¿Ya? Y después, fíjense, ahí abajo tenemos los 8 por los 500, los 5 por los 900, más los 50 de sal, más el agua, más el gas, más la mano de obra, más los envases. Eso me da un costo total. 100 panes, 15.000 pesos. Y tengo el costo unitario. ¿Cómo voy a sacar? Lo saco por pan, el costo total dividido por la cantidad producida. O sea, me está dando 153 pesos con 5 el costo unitario por cada pan amasado. Se fijan, se entienden, es bastante simple el análisis de cómo nosotros debiésemos calcular esta cuestión. Con eso tenemos los costos unitarios y vamos viendo cómo los dejamos. ¿Cuál es el pero? Que nosotros siempre queremos darle un margen de ganancia. Y ahí es donde tenemos que ver, lo primero que tenemos, cómo definir el precio del producto, o sea, en cuánto lo voy a vender. Para lo primero tenemos que analizar una cosa puntual, que es el análisis de la competencia. ¿Cuánto cobra la competencia? ¿Por qué tienen ese precio? ¿Se refleja en su precio la calidad del producto y el diferenciador? Ese tipo de cuestión uno tiene que entrar y echarle un ojo de manera más asertiva. El análisis de cliente. ¿Cómo son mis clientes? ¿Prefieren unos productos de calidad, uno estándar, o están dispuestos a pagar? Es decir, si van a pagar un poquito más porque yo le haga uno de mejor calidad, con mejores ingredientes, con ingredientes un poquito más caros, ¿están dispuestos? Y después el análisis de costo. Es simple, el costo de calcular, del costo de calcular en unitario, lo que lleva controlar dichos costos, es decir, saber que no se nos arranquen, buscar precios más baratos, buscar proveedores que tengan precios más baratos. Dice, entonces, teniendo claro esto, ¿de qué depende el monto o porcentaje de la ganancia? Como dice, y si continuamos un ejemplo de la masandería, lo mismo que hemos estado viendo, el costo unitario es de 154 pesos por pan. Y a ti como emprendedor te interesa ganar el 30%. Mi porcentaje de ganancia no es tan alto porque mi estrategia es ganar por volumen, o sea, aumentar el volumen con el tiempo y hacer que esta cuestión crezca. Y yo ganar el mismo margen, pero ganando, es decir, obteniendo un buen producto. Es decir, vendiendo un buen producto y obteniendo un margen de ganancia considerable, pero no el más grande del mercado, sino que uno bien mesurado, cosa que voy a ganar por volumen, no tanto por diferenciación, sino que por volumen. Dice, mi porcentaje de ganancia no está alto, bla, 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 y además el precio final que resulta es similar a mi competencia. Ellos también producen pan amasado artesanal en tamaño grande y con insumos de buena calidad, igual que yo. Entonces, el precio se calcula de la siguiente manera. En donde tengo el costo unitario, que fue el que sacamos arriba, ¿cierto? El que sacamos antes. Entonces, estamos viendo que el precio es básicamente el precio unitario por 1 por el porcentaje de ganancia que necesito. O sea,
llevándolo a ejemplo, el ejemplo sería 154 por 1 más el porcentaje que necesito, y eso me da aproximadamente 200 pesos. ¿Se entiende? Es bastante simple, insisto. Aquí cuál es la idea, insisto, en este resumen que le estoy haciendo, es que ustedes más o menos queden claros a qué apunta. Insisto, yo he completado, es más, cambié la diapositiva, porque esta cuestión no recuerdo haberla explicado en la clase, no recuerdo haberla explicado tan puntualmente en la exposición, así que para que lo tengan más clarito, por si vieron la otra exposición, ¿ya? O la otra diapositiva. Me confundí. Aquí está, ahora sí. Las ganancias. Para finalizar el ejemplo, insisto, para finalizar el ejemplo sobre los costos, dice, lo primero que tengo que fijarme para finalizar el ejemplo es el precio, con un 30% de ganancia para cada pan amasado, ¿ya? Con un 30% para cada pan amasado, grande, es de 200 pesos. Con todo esto podríamos llegar a la ganancia total que puedo obtener en un día produciendo 100 panes amasados, ¿ya? A través de un estado de resultado. Ya se le llama así, pero es bastante simple el cálculo. Un estado de resultado es una hoja donde se debe colocar las ventas diarias o semanales, depende de lo que queramos hacer, junto con los costos diarios o semanales. Es decir, si voy a hacer las ventas diarias, los costos diarios; si voy a hacer las semanales, los costos semanales. Ya, la venta de colocar venta diaria y semanal junto. Al restar estos dos ítems se obtiene la ganancia del periodo. ¿Se entiende? Para el caso, se calcula la ganancia por día restando al resultado los costos totales. Este ejercicio se realizaría de la siguiente forma, donde mis ganancias van a ser iguales las ventas menos los costos totales. Las ganancias van a ser el precio unitario por la cantidad menos los costos totales. O sea, viéndolo abajo, tengo venta de 200 el costo de cada pan por 100 panes, 20 lucas. Costo de producir el pan, 150 de, 150 de costo de un pan por 100, 15.000. O sea, mis costos de ganancia son de 5.400 si vendí 100 panes. ¿Se entiende? Ese es el porcentaje, y ahí está más claro que echarle agua para ver la proyección sobre cómo nosotros sacamos nuestros costos. Porque, ojo, tenemos que incluir todo, y ahí es donde nosotros tenemos que entrar y diferenciar. Si yo, por ejemplo, voy a incluir la colación, es porque estoy haciendo ahí en horarios de trabajo. ¿Se entiende? Si es que voy a incluir la colación. Si no voy a incluir la colación, tiene que tener un espacio de un break suficiente para ir a comer el personal o uno mismo. ¿Ya? Cuestión de que se vea o se refleje que va a haber dentro de la jornada laboral un espacio para comer, y es un costo o no, dependiendo de cómo se considere. ¿Se entiende? Los costos de luz, los costos de agua, tienen que ser, si se va a trabajar en la casa, tienen que separarse de la mejor manera posible para que estos costos sean no ajenos, sino que sean externalizados, o sea, se estén mirando desde otro punto de vista, no tampoco desde otro punto de vista, se estén mirando al margen, insisto, al margen del gasto de la emprendimiento de empresa, en donde se tenga que separar. Si yo estoy en la misma casa, saber cuánto está gastando en producción mi emprendimiento versus cuánto se está gastando de consumo normal de la casa, para tener los gastos claros y tener la cuenta clara de cuánto estoy produciendo, porque el resto es, básicamente tendría que sacarlo de mi sueldo y no de las, ¿cómo se llama?, de la ganancia de la empresa que me estén pagando mis cosas. Ese es el punto. Aunque al final de cuentas es lo mismo, pero es para orden de la proyección de las platas. Nada más que por eso. Porque si no, si las tienes mezcladas, va a estar contaminado, y por ejemplo no se va a poder hacer un por decirlo, un balance más o menos asertivo en el caso de que, por ejemplo, se quisiera pedir un préstamo. ¿En qué sentido eso tiene una buena visión o un buen punto de vista? Es que nosotros, para poder hacer eso, o sea, poder proyectar esas lucas, nosotros tenemos que, es decir, podemos proyectarla, no vamos a hacer un buen balance de caja o no vamos a hacer un buen movimiento de caja, el cual se va a reflejar. Si yo quiero pedir un préstamo, como emprendimiento me van a decir, muéstrame sus cifras, y puede que las cifras no den única y exclusivamente porque están contaminadas con ese tipo de gastos de luz y gastos de agua que está mezclado entre la casa y el emprendimiento. Si están bien separados, usted no debería tener inconveniente y van a quedar bastante mejor reflejadas. ¿Se entiende? Ese es el punto. Si se fijan, de costos, en cuanto a ganancia y estimación de costos, no es para nada difícil. Cosas ya, fíjense, con una buena ley y esto da. Y el cómo formalizarse, esta parte es muy simpática, porque para formalizarse
Tal como dice ahí, la formalización de un negocio es un paso importante para hacerla crecer. ¿Por qué? Porque esta cuestión nos permite, una cuestión y ahí completamente al margen del tacto, como decíamos, con lo que teníamos anterior en cuanto a los movimientos, los libros, balances, todo ese tipo de cuestiones, nos van a reflejar que nosotros tenemos un poder adquisitivo importante, el banco nos va a considerar como potenciales clientes y nos podría, por ejemplo, hacer un préstamo o nos permitía, en base a nuestros números y cifras, nos podría permitir postular algún tipo de financiamiento de gobierno, el cual también es importante, ¿ya? El cual nos permite crecer. Como dice ahí, personas naturales o jurídicas, y aquí tenemos dos cosas. Una, es decir, nosotros podemos emprender básicamente en estas dos partes. Que una empresa natural, o sea, una persona natural que tiene una persona humana, física, que tiene un RUT, que ejerce derechos de cumplir obligaciones a título personal al construir una empresa como persona natural. La persona asume a título personal todos los derechos y obligaciones de la empresa. Eso implica también que la persona es personalmente responsable de las deudas y obligaciones que pueda contener esa empresa, que va a tener su RUT. O sea, básicamente no es la empresa, es él haciendo la pega con toda una empresa detrás. En cambio, una persona jurídica se constituye como una empresa jurídica, la cual, como empresa, el dueño, la dueña, quien asume todos los derechos y obligaciones de la empresa, lo que implica que el responsable de las deudas y obligaciones que debe tener la empresa se limitan solamente a los bienes de la empresa y no a los bienes personales. Esa es la diferencia de hacerlo como una personalidad jurídica versus una personalidad de responsabilidad, una personalidad natural. Una persona natural o un emprendimiento con una persona natural a cargo responde hasta con sus bienes personales. En cambio, al hacerlo jurídico, yo declaro una cantidad de patrimonio de la empresa y esa cantidad de patrimonio, con eso se hace cargo y evito problemas. No es tan difícil de hacer, es bastante simple. Aquí lo vamos a explicar de a poquito. ¿Ya? Fíjense. Todo tipo de empresas se pueden construir como persona natural, todo tipo de empresas. Empresas unipersonales o individuales, empresas familiares, MEF, la microempresa familiar. Se trata así, en donde hay un cabeza, que alguien que hace cabeza y las demás personas son partícipes. Dice, una persona natural debe realizar actividades comerciales bajo la figura de empresa unipersonal. Él, la empresario o empresaria, operan con RUT personal y responden ilimitadamente sobre su compromiso adquirido. O sea, si él tenía una casa antes de empezar la empresa y resulta que las deudas le llegaron al cuello, le van a rematar la casa y a él le van a entregar lo que sobró después de haberle pagado a sus acreedores. Ese es el punto. ¿Ya? Dice, en cambio, si una microempresa familiar se va a emprender el negocio por primera vez, cuenta con pocos recursos, entonces entonces una excelente forma de hacerlo a través de una constitución de una microempresa familiar. Es una empresa que pertenece a uno o más personas naturales que realizan la actividad empresarial en su lugar de residencia. O sea, ya sabemos que no se está pagando arriendo. Se pueden desarrollar actividades profesionales, oficios, comercio, pequeña industria, talleres, artesanía y cualquier actividad, con excepción de aquellas actividades consideradas peligrosas, contaminantes o molestas. ¿Ya? En comparación a la figura con otra figura legal, las microempresas familiares son más fáciles de constituir porque solo se requiere una declaración jurada simple que afirme que se cumple con los requisitos para poder obtener una patente municipal y sería. Generalmente los negocios, los que se dicen puestos varios o cosas así, son microempresas familiares porque trabajan todos ahí, pero no hay contrato. ¿Ya? Si la cuestión fue una empresa y uno dice que es una microempresa familiar, es decir, si fuera empresa y una microempresa familiar, no pueden hacer contratos. Ese es el punto. A lo mejor en algún minuto se puede llegar a invitar a un amigo, pero ese amigo va a tener que ir a trabajar bajo la figura de casi como favor, hasta que se formalice de alguna otra manera. Y eso se trata con el contador, ya son otras figuras un poco más complejas. Ya, requisitos para constituir una microempresa familiar: ser el legítimo ocupante de la vivienda, que los activos producidos, excluido el inmueble, no excedan los 1000 UF. ¿Ya? Que los activos productivos, es decir, estamos hablando de la maquinaria, a eso se refiere. Que las microempresas no trabajen más de 5 trabajadores ajenos a la familia. Se fijan, no pueden haber más de 5. Que la actividad no sea molesta, contaminante o peligrosa. Si se fijan, es bastante simple, el resto de la cuestión se puede hacer.
Dice, formas de acceder al cumplimiento de los requisitos, solo es decir, al cumplimiento de los requisitos, solamente con una declaración jurada. Esta incluye la misma solicitud de inscripción de la ¿cómo se llama? De la proporción cada que proporciona cada municipalidad. No se necesitan documentos ni certificados. La cuestión es súper simple. Beneficios de formalizarse como microempresa familiar, formalizarse sin cumplir ningún otro requisito, como la zonificación, es decir, que estén en zona, cambio de destino, recepción definitiva u otras exigencias legales en forma previa al otorgamiento de la patente municipal. Es decir, esas cuestiones se reducen, ya no hay. ¿Se entiende? Los trámites de inscripción del registro municipal, la declaración jurada y la declaración de iniciación de actividades están integradas en uno solo, puede ser, en una sola cuestión todo. El mismo formulario especial que proporciona el MUNI. Trámite. Para acogerse a los beneficios de la ley, basta inscribirse en el registro de microempresas familiares que lleva cada municipalidad. El formulario de inscripción le servirá de declaración de iniciación de actividades tributarias. Así de simple, súper simple. Otro permiso, si su empresa es elaboradora o manipuladora de alimentos, requiere autorización sanitaria. Ya, pero eso está bien. Que debe solicitarse en el CEREMI de salud respectivo. Y sería, su empresa está instalada en un conjunto residencial como edificio o condominio, requiere una autorización del comité de administración del conjunto, es decir, para si hay ruido molesto, algún tipo de cosa de ese tipo. Por ese lado apunta. Si se fijan, son requisitos bastante simples, no son complejos. La empresa individual de responsabilidad limitada, básicamente es que una persona, esta es conocida como la EIRL. Me atrevo a decir que esta es la más... Ahí está. Ahí es la que está ahí abajo, ¿cierto? Todas estas cuestiones... parece que mando un condor aquí. Sí, creo que mando un condor aquí escribiendo esta cuestión. Ya. Como dice ahí, una persona en el lugar puede adquirir cualquier cantidad de personas jurídicas bajo la figura de empresa individual de responsabilidad limitada. O sea, yo puedo crear como persona natural una cantidad indefinida de empresas con RUT, pero que van a estar en mi nombre y que son empresas individuales de responsabilidad limitada. Puedo tener 3, 4, 5, 7, 10, las que yo quiera. Ahora no es necesario tener tantas, pero hay ocasiones personas que simplemente se separan porque tienen distintas actividades y con eso suplen bastantes cosas. Como dice ahí, se diferencia de la empresa unipersonal principalmente por dos aspectos. El primero es que al ser persona jurídica opera con RUT distinto, ¿ya? Y en segundo término, la responsabilidad se torna limitada, es decir, él o la propietaria solo responden con sus bienes personales hasta el tope del capital efectuado de la empresa, y la empresa responde con todos sus bienes. O sea, a mí no me pueden venir a embargar más que lo que son bienes de mi empresa, aunque sea yo solo. ¿Se entiende? Cambio, dice ahí la microempresa familiar, la IRL o sociedad, para la formalización de su negocio, usted debe escoger cuál de la figura legal que más le conviene, si es que va a emprender algo o en asociación con otra persona con las que compartirá la responsabilidad y beneficios del negocio. Por eso uno tiene que definir más o menos para dónde va la micro, con respecto a qué es lo que quiero hacer. O sea, ponerle paños fríos y definir cuál de estas nos sirve para lo que vamos a emprender. Como dice de abajo, para que usted construya una microempresa en asociación con otras personas, el tipo de sociedad recomendable es la sociedad de responsabilidad limitada. Dado que este tipo de sociedad, los socios limitan su responsabilidad al monto del capital aportado. O sea, yo respondo por la plata que está ahí, no con mi plata. ¿Se entiende? Ellos invierten y arriesgan un porcentaje. Dice microempresa familiar, IRL o sociedad, digamos. Ahí están las tres ventajas y desventajas que podríamos, es decir, ventajas y desventajas de las tres. Las ventajas, la IRL personal puede constituir una empresa sin arriesgar el patrimonio personal. La empresa tiene personalidad jurídica, básicamente eso. Desventaja, la IRL es menos sencilla que la construcción de una microempresa familiar. La microempresa familiar la mata va a ser fácil. En una IRL no es posible juntar aportes financieros de otras personas como en una sociedad de responsabilidad limitada, ¿ya? La microempresa familiar, la construcción de la empresa es sencilla y rápida.
versus la empresa no tiene personalidad jurídica y el dueño asume a título personal todos los derechos y obligaciones de la empresa, o sea, cualquier deuda que tenga va en contra del dueño, no va en contra la misma empresa. En cambio, la sociedad de responsabilidad limitada, varios socios pueden construir una empresa sin arriesgar su patrimonio personal. Iniciar y mantener es más complicado que si se opta por una empresa individual o una IRL, son más complejas en cuanto a su concepción. En cualquier sociedad existe la posibilidad de diferentes opiniones entre los socios, la estrategia con respecto a la estrategia de la empresa, o sea, un poquito más difícil manejarla. Porque uno venda la participación, se requiere unanimidad entre los socios, o sea, yo tampoco puedo llegar y salirme de la cuestión o vender mi parte porque me amorreo o porque tengo que irme. Mis socios tienen que estar de acuerdo con que yo me vaya. Ese es el cuento. Y aquí viene la maratón que hay que correr para hacer el inicio de actividad en impuesto interno. Primero, definimos el tipo de empresa, ¿cierto? Persona jurídica. Después hay que redactar una escritura. Generalmente esa cuestión está suscrita a que un abogado la haga. Después hay que legalizar la escritura, hay que ir a una notaría. Después hay que ir al registro, inscripción en el registro de comercio o el conservador, en donde se inscribe la marca. Y después hay una inscripción en el registro de comercio, cualquiera de los dos, básicamente va a pasar por el conservador. ¿Ya? Después de eso, usted va a inscribir el RUT y su inicio de actividades como la sociedad ya está hecha. Después pide la patente municipal. Cualquier otro permiso que haya intermedio del patente municipal, generalmente si usted va a hacer comida, del tipo que sea, van a pedir permiso de salud. ¿Ya? Cualquier otro permiso que tenga de construcción, eléctrico, todas esas cuestiones. Después de eso, pasa la obtención de la patente. Recién con eso le autorizan el ¿cómo se llama? El timbraje de las boletas. Cuando obtiene la patente, la paga y ahí le dicen, ahora pueden imprimir las boletas. Usted pesca las boletas, va, se las timbran y recién puede abrir el negocio. Funciona. Aunque les parezca largo, ese proceso igual es engorroso. Ahí dice, la empresa en un día. Esta cuestión es muy sencilla. Sobre todo, ojo, como dice ahí, una iniciativa de gobierno es una página. Ustedes la buscan, árdeme un segundo. Ustedes la buscan, se llama mira, acá está. Dice tu empresa en un día. Chile atiende. Si yo quiero hacer el trámite, aquí está todo lo que me va a pedir. Todas las preguntas más o menos estándar. Si yo estoy claro con todo esto, voy a ir al trámite en línea y me va a mandar ir al trámite, ¿sí? Y aquí es donde me empieza a preguntar la información. Estimado usuario de la versión 2.0, tu empresa en un día, la cual incluye optimizaciones del sistema. Listo, perfecto, ningún problema. Y ahí es donde me dice, construye tu empresa en un día, pum, y vamos a construirla. Y nos va a ir pidiendo paso a paso todo lo que queremos. Y esta cuestión nos va a entregar hasta la escritura, que generalmente se la tenemos que pedir a un abogado. Ahora la entrega gratis, así los abogados están ganando menos plata, una lástima por ellos. Pero con esto nos estamos ganando, o anotando un porto. ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros estamos agilizando esta pega. Tenemos la cuestión y después lo único que tenemos que ir a la notaría. Ya insisto, no estamos saltando, un paso con respecto al no ir al abogado, pero el abogado, supuestamente esta cuestión está escrita y redactada por un abogado, no, simplemente colocan los nombres nuestros y se acabó. ¿Ya? Dice, empresa en un día. Esta es una iniciativa de gobierno la que permite iniciar una empresa en un día en solo un trámite y a costo cero. Se basa en un sistema totalmente electrónico. La ley considera un portal radicado en el Ministerio de Economía, que a su vez estará conectado con el Servicio de Impuestos Internos para obtener su RUT, inicio de actividades y solicitar factura electrónica, así construir una empresa. Y en serio, funciona bien. Dice, a través del trámite electrónico se podrá realizar los siguientes trámites: construcción de la empresa y sociedad en forma single, gratuidad y optativa al sistema que existe en la actualidad, que es IRL, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima y sociedad por acciones. ¿Ya? Básicamente eso. Acá voy, que la que más ocupa y la más fácil de armar es la IRL.
Sí, esa es la que personalmente la recomiendo. Generalmente alguien tiene que estar a cargo. Si van a hacer sociedad, hay que consultar bastante bien con un abogado para que les deje claro, porque hay varios temas puntuales que no, hoy yo no voy a abordar porque el tecnicismo no, de leyes me voy un poquito a las pailas, pero no debería ser más que eso. Registro de empresa y sociedad electrónica de acceso público gratuito y de fácil administración para usuarios. La obtención de root e iniciación de actividades ante el servicio de impuestos internos es automático. Esa es la gracia que tiene. Y modificación, transformación, difusión, fusión, división, disolución y término de la empresa de esta sociedad es de simple administración, barato y rápido. Esa es la gracia que tiene cuando estamos hablando de la empresa en un día. Insisto, y es un portal, no es otra cosa. Ahí está el trámite completo más o menos, que son los pasos a seguir. Primero, entrar a economía o tu empresa en un día.cl, registrarse, llenar la información según la sociedad, enviar el formulario para firma electrónica identificando a las personas y identificando a las personas que componen la sociedad. Si no cuenta con firma electrónica, puede suscribirse al formulario anterior. Información enviada al servicio de impuestos internos permite iniciar la actividad del RUT, y con el uso de la factura electrónica el servicio de impuestos internos ya puede comenzar a vender. Así de simple, insisto, y esa cuestión queda lista, no digamos que un día, pero de hacerse en un día sí se puede, y se puede hacer parcial, de tener que ir a la notaría, porque en la notaría hay que hacer la constitución, todo depende de lo que yo quiera hacer, pero esta cuestión es un trámite súper fácil. Permiso y certificado. Una vez que la empresa se encuentra constituida y legalizada como contribuyente, el comienzo de las actividades comerciales dependerá de una serie de permisos otorgados por distintas entidades, las cuáles de los permisos y certificados son necesarios para que la empresa depende del rubro y la forma legal con la cual trabaja. Insisto, si vamos a trabajar en una empresa de comida, sí o sí nos van a tirar el permiso de salud, del servicio de salud para manipulación de alimentos, y que el recinto esté en condiciones. Si vamos a trabajar en, no sé, pues, fabricando cloro, igual son residuos medianamente tóxicos, así que vamos a ver también el servicio de salud nos va a dar algún tipo de tips con respecto a eso. ¿Qué otra cuestión? Vamos a decir que el servicio de salud o el SAG son de los que podrían estarse metidos entre medio. Por ejemplo, si yo voy a producir huevos, voy a hacer producción de huevos, o sea, avícola, también puede ser. Dice, esta etapa de creación de una empresa contempla aspectos tan importantes como el lugar físico donde se va a operar y el cumplimiento de las condiciones estructurales, sanitarias y ambientales necesarios para ejercer el giro. Por ejemplo, que si va a tener personal trabajando, por ejemplo, un servicio de producción de ropa, tienen que tener baños, dependiendo de la cantidad de personal, ambiente calefaccionado, salida de emergencia y un montón de cosas más. Estos requisitos se encuentran regulados por ley y son necesarios para obtener la patente municipal. Siempre les van a pedir. Antes de iniciar cualquier trámite, es recomendable dirigirse a la municipalidad correspondiente, al lugar de su negocio, es decir, dentro de la circunscripción. Cada municipio es autónomo de su ordenanza territorial, por lo tanto, las exigencias, plazos, precios varían dependiendo de cada comuna. Es autónomo, en verdad. Así que tienen que tener mucho ojo dónde van a poner el negocio y a qué municipalidad pertenece. Por ejemplo, si usted quiere instalar un taller de producción productivo que requiere inversión en maquinaria, debería dirigirse ante la municipalidad para comprobar qué tanto el lugar como los inmuebles sean aptos para desarrollar la actividad. Además, podrán averiguar cuáles son los aspectos a seguir para conseguir los permisos necesarios de acuerdo al emprendimiento o al caso. ¿Se entiende? O sea, nos van a... Primero, antes de comprar cualquier cuestión, voy a ver si el recinto me acompaña, porque en ocasiones puede que me diga, no, aquí esta cuestión se necesitan tantos metros de altura. ¿Por qué? Ojo, ¿y por qué? Y eso en parte yo la vi in situ, porque hay producciones en las cuales tienen acumulación de ciertos gases, y por eso se les da una altura suficiente. No es que los gases sean fatales de inmediato, pero producen, por ejemplo, que la gente, ¿cómo se llama?, le genere dolor de cabeza y cosas por el estilo. En cambio, al hacer los techos más altos, estos se van rápidamente hacia arriba y a la gente no le pasa nada. ¿Ya? Todas las empresas que deseen producir, elaborar y
preservar, envasar, almacenar o distribuir alimentos o aditivos necesita la autorización sanitaria o autorización de los locales de alimentos, ¿cierto? Las empresas, la empresa o el empresario pueden solicitar el formulario de autorización sanitaria en las oficinas del servicio de salud correspondiente, municipio de en el municipio del domicilio de la empresa, es decir, donde yo voy a estar. La solicitud también se puede realizar a través de internet, básicamente al trámite linea.cl. Eso yo no lo tenía claro hasta que me puse a ver el material. Dice, al momento de presentar la solicitud, un segundo, ¿dónde voy? Ahí está. Insisto, al momento de presentar la solicitud, el local debe estar completamente habilitado y en condiciones, listo para ponerse a trabajar y cumpliendo la regla mínima. El presentar la solicitud debe cancelar el arancel que varía según el rubro de la empresa, más o menos un 5% del capital declarado en el servicio de impuestos internos, actualizado a la fecha. En las semanas posteriores al ingreso de la solicitud, personal del CDM de Salud visitará el local, hará una inspección in situ, mirará todo lo que hay que mirar, dará recomendaciones y le dirá, modifique esto, modifique esto otro, vengo tal día. O, si son modificaciones muy menores, va a decir, haga la modificación y mándeme una foto y yo con eso quedo listo. Lo hacen de la manera muy simple. Y les van a decir, mire, yo conozco... ¿cómo se llama? Yo he estado en esta situación y lo recomendable es hacer esto y esto y otro. Dan estas recomendaciones. Ellos no van a poner trabas, simplemente van a hacer que usted cumpla la normativa. Y si ellos encuentran que a usted le falta muy poquito, le van a decir, mire, le voy a dar el visto bueno, pero yo voy a venir a fiscalizarle a tal fecha para que solucione este y este problema puntual que creo que son de más largo aliento, pero no son fundamentales. También pasa. ¿Ya? La patente municipal, generalmente otorgada por el Departamento de Patentes Municipales, autoriza la utilización de una actividad lucrativa dentro de los límites de la comuna. Eso es lo que hace. La categoría de patentes, dependiendo del tipo de actividad económica, son comerciales, industriales, profesionales y de alcoholes. ¿Por qué puntualmente las alcoholes? Aparte, porque es un producto restrictivo, igual que los cigarros. Es por eso. Este trámite debe realizarse ante la instancia antes de instalar el local y no después. Es muy simpática esta cuestión. Es recomendado averiguar en cada municipalidad cuáles son los documentos y requisitos necesarios por rubro para la obtención de una patente municipal antes de solicitarla, con el objetivo de evitar demoras innecesarias. Es decir, si yo voy a arrendar una casa, tengo que ponerme las pilas con Tuti para ver qué es lo que voy a hacer, y antes de invertir cualquier plata, a ver si es viable. ¿Para qué? Para no quedarme con inversión hecha y haber gastado plata. Dice ahí, la municipalidad, según la ley 20.490 de enero del 2001, está obligada a otorgar patentes provisorias en forma inmediata si el empresario acompaña todos los permisos y documentos requeridos. Esta patente se transforma automáticamente en indefinida si transcurre un plazo de 30 días donde la autoridad sanitaria o la dirección de obras municipales no han realizado ninguna observación. ¿Se fijan de lo que estamos hablando? Puntualmente es bastante importante, es decir, ellos tienen un máximo de 30 días. Si no lo hacen, topan para adentro. Dice, el valor de la patente se paga una vez al año, el monto varía según el municipio y el rubro, pudiendo fluctuar entre 0,25 y el 0,5% del capital inicial de lo declarado en la empresa. Junto con esto, e independiente del rubro, se deberán pagar los derechos de aseo y publicidad, cuyos costos varían en cada municipalidad. En el caso particular de los últimos, los valores dependerán de la materialidad y dimensiones de los letreros y afiches. Esa cuestión es importante y muchos no lo consideran, porque yo puedo colocar un letrero dentro de mi propiedad, pero cuando estoy hablando de este tipo de publicidad, son letreros que están fuera, cosas que nosotros podemos poner fuera del local, y nosotros simplemente pagamos y listo, porque es un derecho, es decir, es un pago de impuestos que existe. Pasos del trámite. Voy con el emprendimiento, con la lista de permisos que necesito, lo entrego en el servicio de patentes provisoria. Yo entregándolo y recibiéndolo, a mí me da la patente provisoria. Si en 30 días esa cuestión no se corrobora, la patente es definitiva y dura un año. ¿Se entiende? Así de simple.
¿Dónde y cómo podemos buscar financiamiento? Aquí se pone un poquito más simpático todo este asunto, porque ¿dónde podemos buscar financiamiento? El gobierno ha puesto una cachada de financiamiento en un montón de cosas, por ejemplo en Corfo, en Fosis y en Cercotec. ¿Ya? Cercotec, por ejemplo, tiene el Capital Abeja, Capital Semilla, el Emprende, tiene un montón, lo cual todos tienen condiciones particulares. Es decir, quiero formalizarme, para eso tiene uno. Yo estoy formalizado pero vendo poquito, ya, para eso tiene otro. Yo estoy formalizado, vendo más pero quiero crecer, para eso tiene otro. Fosis, por el otro lado, también tiene una serie de servicios y financiamiento, ¿ya? De Fosis estoy un poquito menos informado. Corfo es para el apoyo de la empresa y de la gran empresa. Y ojo, también apoya el emprendimiento, que parezca raro, pero el emprendimiento un poquito más, con otro enfoque, con un enfoque un poquito más profesional y de carácter más grande. Corfo tiene fondos de financiamiento para producción, desarrollo e implementación investigación de nuevos productos y a gran escala, en donde yo voy a crear un producto, después me permite generar la producción y la comercialización, y después incluso llega hasta financiamientos para la internacionalización del producto. Es bastante bueno esos fondos que tiene el Fosis, ¿ya? Y fuera de eso está, por ejemplo, el CERNAM o CERNAMEC, con varios cursos extra, apuntando generalmente a la dueña de casa, en sectores rurales apuntando a la mujer campesina. Ojo, hay bastante donde generar financiamiento. Hay algunos que son de Sense, aunque les parezca extraño, son de Sense, dentro de los cuales se mezclan también el curso más, ahí es donde yo me confundo, porque algunos no son de Sense, sino que son de CERNAMEC o de Mideplan, ¿ya? Que ellos lo que hacen es hacer un curso en alguna parte donde, por ejemplo, enseñan pastelería. Este es un curso que vi a alguien haciéndolo en Maule, y enseñan pastelería. El curso duraba cierta cantidad de días y al final tenían cierta cantidad de plata para invertir. A ellos no les daban, no se les pagaba el día a día, como en otros cursos, sino que se les pagaba al final del curso con implementación para que ellos se pusieran a hacer tota o empezaran a producir algo. ¿Ya? Y eso llegaban a costos de, no sé, por 200, 300 mil pesos por persona. Cosa que es bastante bueno en ocasiones, ese tipo de cursos, para poder generar lo que usted necesite. ¿Ya? Son bastante simpáticos. Dice, con estos 3 elementos clave para el desarrollo de un emprendimiento, el FODA como un elemento de análisis, el análisis de costo y valorización, y darle un valor a nuestro producto o servicio, nos permite generar o saber cuánto vamos a ganar, más el proceso de formalización, teniendo siempre la opción de cómo hacer más tangible y un punto de inicio la formalización de un emprendimiento. Todo esto es lo que hemos visto hoy, chicos. Yo creo que es bastante extenso. Trate de hacerlo lo más simple posible, porque si nos vamos a meter en el tecnicismo, esta cuestión, nos vamos bien en la espalda, y para tecnicismo más adelante ustedes ya se van a topar con cosas que son, yo creo, un poquito más complejas de analizar de buena a primera, ¿ya? Necesitan madurarlo un poquito más. Por hoy lo dejamos hasta aquí, chicos. Cuídense. Les voy a dejar se me olvidaba, tengo que dejarle la tarea. La tarea, denme a ver, ¿dónde lo tengo? Aquí lo encontré. Ya, fíjense. No es para nada una cosa de otro mundo. No es para nada una cosa de otro mundo, insisto. De acuerdo, insisto, aquí estamos hablando directamente de esto. De acuerdo a lo visto en la clase de hoy, lo que hemos visto hoy, y tomando el producto descrito anteriormente por ustedes en las clases anteriores, ¿cierto? Siempre hablamos primero sobre un producto que describiera, después simplemente le dije que lo detallara, qué fases entraban. Ahora, lo que le pido es que sobre este producto usted haga un FODA. Sobre el producto, globalizándolo, es decir, qué fortalezas tiene mi producto, qué oportunidades tiene mi producto, qué debilidades tiene mi producto y qué amenazas tiene mi producto. Conceptualizándolo en ese mismo cuadrito, como usted quiera hacerlo, si quiere lo hace hacia el lado, el cuadrito era referencial, y además que me genere un cuadro detallado sobre cuál, aquí voy a sacar este botón, ahí está, sobre cuál sería el costo individual de un producto. Ahí es donde tiene que colocarme todos los costos asociados, ver cuánto va a salir el costo y darle el margen de ganancia, que ojo, ese lo va a definir usted. Le pusimos un 30% acá porque queremos ser mencionados y ganar por volumen. Podría ser 70%, 80%, dependiendo del producto que sea. ¿Ya? Así que usted, la idea es que haga estas dos actividades, no son muy largas, para que le eche un ojito. ¿Estamos? Eso es, chicos. Nos vemos en la siguiente clase.